Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el séptimo laboratorio que estamos resolviendo en mi canal. ¿Qué pasa? Recordemos que nosotros lo que estamos haciendo en este caso vamos a hacer una máquina de dificultad muy fácil de la plataforma Hack the Box. Recordemos que Hack the Box, así como otras plataformas educativas, nos otorgan máquinas o laboratorios también como sinónimo que son vulnerados a propósito, en el cual nosotros como estudiante de ciberseguridad en cualquier disciplina, sea SOC, pentesting, análisis de malware, etc., nos sirve para practicar ya sea distintas herramientas que se aplican en las disciplinas de la ciberseguridad. Recordemos que nosotros tenemos que seguir una serie de pasos o buenas prácticas para después poder hacer adecuadamente un informe, en este caso de pruebas de penetración. Nosotros tenemos que poner primero lo que es la dirección IP del atacante y después de la víctima. Antes de hacer eso, ¿qué temas vamos a trabajar, usar? Primero lo que tiene que ver con bases de datos. Luego reconocimiento, siempre de lo débil a lo fuerte, por así decirlo, y credenciales débiles. La desventaja de no configurar adecuadamente las credenciales, en este caso por usuario anónimo en bases de datos. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer, recuerden, es nosotros estamos ya conectados, ya registrados, esta va a ser la máquina en cuestión, pero como podemos ver no estamos conectados a la red privada virtual o la VPN. Tenemos que dirigirnos a nuestra máquina virtual que corre un sistema operativo Linux. Recuerden que yo tengo Parrot. Por buenas prácticas ya estoy en la carpeta la cual tiene la VPN. Lo primero que tengo que hacer es, como usuario root o como usuario con privilegios, conectarme a esta VPN. Sudo OpenVPN Starting Point. Recordemos que estas máquinas son de la clasificación Starting Point. Significa lo que estás aprendiendo, de novato, de iniciado. Nos conectamos, nos pide la contraseña. Como pueden ver, ya está estableciéndose la conexión. Nosotros volvemos y le damos a recargar a la página. Acá debería dejar de salirme Connect to Hack the Box y debería salirme Starting Point. Como pueden ver, ya hay una conexión. Ahora tenemos que ir a la máquina a la cual vamos a resolver y nosotros lo que tenemos que hacer es prenderla. Al prenderla nos va a dar una dirección IP que se conecta junto con la VPN de la plataforma para poder empezar a resolver esta máquina. Mientras se hace la conexión, recordemos que nosotros tenemos que hacer la creación de distintas carpetas. Acá yo tengo una carpeta en la cual tiene laboratorios que nosotros vamos a resolver y distintos documentos que yo tengo que tener para después hacer el informe. Como pueden ver, acá ya está establecida la conexión con la VPN. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es crear. Lo que yo sugiero siempre es, en este caso, crear una carpeta con el nombre de la máquina que vamos a resolver. Ingresamos y ahora la creación de carpetas que vamos a estar usando para la consecución de la máquina. En una la enumeración, en otra el contenido, en otra los exploits y en otra los scripts que podamos crear o extraer de internet para resolver la misma. Creada la carpeta, nos dirigimos a la carpeta nmap para empezar la enumeración. Antes de empezar la enumeración tenemos que verificar si ya se nos dio una dirección IP. Vamos a recargar la página. Suele demorar un rato a veces, más que nada por la distancia y todo lo demás. Todavía no me da conexión. Volvemos a recargar. Es normal que demore a veces. Bien, nos dio conexión. Ya está a punto de pausar el vídeo. Como pueden ver, nos da una dirección IP. Esta dirección IP es lo que se da a través de los nodos de red que están conectados a internet. Recordemos que así como nosotros tenemos unas credenciales o un identificador como ciudadano, lo mismo pasa con las máquinas que están conectadas a través de la inmensa internet. Nosotros copiamos la dirección IP y lo que yo suelo hacer también es, antes de hacer cualquier cosa, es usando la función setTarget, yo pongo el nombre de la máquina que voy a resolver y pego su dirección IP. En este caso Mongo y la dirección IP. Como pueden ver, acá en la parte superior derecha ya se cambió. Ya sabemos o recordamos el nombre de la máquina y cada vez que necesitemos ver la dirección IP, simplemente lo copiamos desde acá o nos guiamos en base a esto, para no estar yendo y viniendo con la plataforma, que a veces
suele ser bastante engorroso. Entonces ya acá lo que yo tengo que hacer es, antes de empezar la enumeración y cualquier cosa, es corroborar que realmente tenga conexión con la máquina. Le voy a decir que mande un paquete de datos usando la herramienta ping a la dirección IP que se nos otorgó. Como pueden ver, ya tenemos conexión. Me dice que un paquete fue transmitido y fue recibido y no se perdió nada en esa transmisión de datos entre la máquina virtual que nosotros tenemos con sistema operativo de Linux y la máquina que está alojada en la plataforma Hackthebox, que estamos conectados por VPN. Lo primero que nosotros tenemos que ver siempre es el TTL. Recordemos que el TTL, si es próximo a 64, nos está notificando que la máquina que nosotros vamos a vulnerar tiene un sistema operativo Linux. Por el contrario, si la máquina tiene un TTL próximo a 128, significa que tiene un sistema operativo Windows. Recuerden que nunca sale en total el número, en este caso 64, porque se aplica a un nodo intermediario para poder hacer exitosa la conexión con la VPN de la plataforma. Si yo a esto le digo que me haga un traceroute o que me grafique un poco cómo se están manejando estos paquetes de datos, me sale el nodo intermediario entre mi máquina virtual y entre la plataforma Hackthebox. Acá ya podemos empezar a hacer enumeración. Recordemos que usamos la herramienta nmap, pero antes tenemos que conectarnos como root. Si no, la herramienta no nos deja hacer esto, y al ser enumeración activa, debemos sí o sí hacerlo con máximos privilegios. Nosotros nos conectamos y ya siendo root, siempre podemos verificar usando por ejemplo el comando jugamai y root. Perfecto, somos usuario con máximos privilegios. Ahora lo que hacemos siempre, nmap -p. Recordemos que -p me está abarcando todo el aval de puertos existentes. En internet existen un total de 65.535 puertos que nos dan distintos recursos o servicios. Quiero que me escanee todos los puertos. De todos esos puertos solamente quiero que me muestres o me enumeres aquellos que están abiertos. Un puerto puede estar abierto, cerrado o filtrado, o abierto y filtrado o cerrado y filtrado. Todas estas cosas se dan de acuerdo a los cortafuegos, que impiden, ya sea por su configuración, ciertas enumeraciones. Sin embargo, cuando estamos resolviendo máquinas, en este caso al ser una máquina de dificultad muy fácil, no nos va a presentar mayores problemas en la enumeración. Recordemos que la enumeración activa es ilegal. Siempre que nosotros hagamos este tipo de cosas tiene que ser con un permiso previo. En este caso, al ser máquinas virtuales que están vulneradas a propósito en una plataforma educativa, no hay problema. Pero si fuera en la vida real, ya por esto vos podés tener problemas legales. Ahora, continuamos. SC viene de self-scan o escaneo furtivo, escaneo sigiloso, del proceso de Tree One Handshake o apretón de tres manos en la comunicación antes de terminar de confirmar a una máquina que hubo conexión. Es como que corta ahí el paquete de datos. Vamos a explicar en otro video bien cómo es esto, pero sin embargo sigue siendo detectable. Pero es, por así decirlo, la más sana o la más adecuada. Min rate 5000. Yo le estoy diciendo que no quiero que me mande más lento que 5000 paquetes por segundo en esta enumeración. Es una velocidad intermedia para la herramienta. Triple B viene de triple verbose. Y la V se aplica 3 veces porque me va largando de manera informativa qué puertos se van descubriendo en tiempo real, para que yo pueda ir adelantando trabajo. La verdad que esto es bastante útil. -N y -PN es para que no me aplique resolución de DNS y aplique no ping, para que no ralentice el tema del escaneo de la máquina, ir simplemente más al hueso. Ahora copiamos la dirección IP que se nos otorgó, que recordemos que está en la parte superior derecha. -OG viene de grepeable. Recordemos que es una de las formas en las cuales la herramienta nmap nos permite guardar archivos para después visualizar la información que obtuvimos. Y lo que yo hago es ponerle como nombre all ports, todos los puertos. Iniciamos la enumeración activa. Miren, por eso le decía el triple verbose, va mostrando en tiempo real qué puerto se está descubriendo. Al ser una máquina o laboratorio de dificultad muy fácil, no nos va a presentar muchos puertos. Como pueden ver, ya descubrió el puerto 22,
por protocolo TCP, y descubrió el puerto 27017 también por TCP. Como pueden ver, por si no recuerdan cómo leer bien este tipo de información, nosotros nos tenemos que quedar con esto. En este caso solamente hay dos puertos abiertos, el cuales son el 22, que está abierto y corre un servicio SSH, y el puerto 27017, que también está abierto y corre un servicio Mongot. Ya si algunos saben más o menos o tienen nociones, esto viene de MongoDB o MongoDaemon, que está corriendo en segundo plano una base de datos. Ya vamos a ver bien y explicar bien qué es una base de datos, pero básicamente son software que se utilizan para almacenar grandes volúmenes de información. Nosotros, como ya sabemos qué puertos están abiertos, podemos hacer una versión más exhaustiva. Volvemos a usar la herramienta Nmap. "-cb", recordemos que C viene de custom. Aplica una serie de reconocimientos escritos en Lua en la misma herramienta Nmap. Si yo hago locate.nce, es la extensión en la cual se escribe un programa escrito en lenguaje de programación Lua. Y yo cuento cuántos de estos scripts hay en la herramienta Nmap. Vemos que hay un total de 607. Son scripts básicos de reconocimiento que, más allá de que no apliquen un reconocimiento muy exhaustivo, lo hacen en los primeros 100 puertos o 1000 puertos, depende. Y esto lo que hace es ahorrarnos bastante trabajo, más que nada cuando son herramientas o laboratorios fáciles, muy fácil, o ver más que nada lo básico, para aplicar la mejor enumeración posible. Recordemos que una enumeración importante o adecuada que se haga ya cuenta con el 90% de la resolución, en este caso de un laboratorio, o algo que implique capture de flag. Entonces, volvemos. Nmap -s. C viene de custom y B viene de version. No solamente quiero que me apliques una serie de scripts de reconocimiento básicos, sino que además me muestres la versión del software que está corriendo en cada uno de estos puertos. La versión es súper importante porque si llegara a estar desactualizada esta herramienta en comparación a la actualidad, nosotros podemos buscar distintos CVEs, que es la forma en que se catalogan descubrimientos de malware, scripts para explotar vulnerabilidades, y aprovecharnos de eso. Ahora vamos a los puertos. Recordemos que es el puerto 22 y el puerto 27017. Volvemos a escribir la dirección IP que se nos otorgó, -on, n viene de nmap. Esto es que me los guarde de forma que, como se muestra cuando se hace el descubrimiento por nmap, y le vamos a poner de nombre targeted a este archivo. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver que en esta enumeración activa nos va a salir un poco más detallado lo que está corriendo, además del puerto 22, en el puerto 22017. Mientras se va haciendo esta enumeración, recordemos, vamos a la parte que les quiero mostrar, a la obtención de la flag. Antes quiero ver si se hizo bien, adecuadamente perfecto. Como pueden ver, si nosotros tratamos de abrir el archivo, van a ver que es un archivo inmenso. Cat targeted -l python. Si yo trato de visualizar lo que hay en este archivo, podemos ver que hay un total de 1224 líneas. Significa que es un archivo muy extenso. Nosotros, en vez de movernos como tarados, ir buscando los datos así, podemos usar un poco de expresiones regulares. A mí lo que me interesa son las primeras líneas de código, las primeras líneas, en este caso, del archivo. Si quieren, ustedes pueden usar, por ejemplo, head. Head viene de cabeza y me va a ayudar a ver de este archivo, por así decirlo, lo más importante o lo primero. Yo le digo head -n, por ejemplo, acá ya lo había puesto, -n100, mostrarme las primeras 100 líneas de este archivo. Si nosotros subimos y vemos que ya el puerto 22 TCP corre un servicio SSH. En este caso, la versión que corre no puede ser aprovechada por ningún tipo de script. Pero en el puerto 27017 nosotros vemos que corre un servicio MongoDB. Y acá nos dice MongoDB 3.6.3.8.
Y ahí nos dice un montón de movimientos que se hacen acá. Ahora vamos con la explicación de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Esto ya tiene que ver con la obtención de la bandera, la obtención de la flag. A grandes rasgos tenemos bases de datos SQL y no SQL. Una base de datos o banco de datos es una herramienta que almacena información perteneciente a un mismo contexto, que está organizada y sistematizada lógicamente para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Sería una biblioteca o listado de muchos datos. Bien, actualmente el manejo de las bases de datos se lleva a cabo mediante el sistema de gestión llamado DBMS, que significa Database Management System o sistema de gestión de bases de datos. Este tipo de software permite un almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información, sacando así provecho a la automatización y a las interfaces digitales. Recordemos una cosa, base de datos no es lo mismo, por ejemplo, que usar un Excel. En muchas empresas se usa Excel como base de datos y personalmente no es muy recomendable porque puedes guardar muchos volúmenes de información, pero no es adecuado como usar una base de datos como tal. Bien, nosotros tenemos que entender que existen diferentes tipos de bases de datos. Estas bases de datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque como dijimos, comunican información relacionada, por ejemplo, transacciones de ventas, inventario de productos, perfiles de clientes, actividades de marketing, etc. Existen distintos tipos de bases de datos. Una de ellas es MongoDB, el que nosotros acabamos de ver, en este caso en la segunda enumeración de esta máquina. Es una base de datos no SQL, y esta base de datos no SQL está orientada a documentos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber esto? Si nosotros vemos qué clase de base de datos es, nosotros vemos cómo se almacenan sus datos y por dónde van los tiros para resolver esta máquina virtual. En una base de datos no SQL, o sea, orientada a documentos, los datos se organizan en una jerarquía de la manera de los siguientes niveles. Primero vamos a encontrar la base de datos. En segundo lugar, colecciones, collections. Y en tercer lugar, o finalmente, documentos, documents. Las bases de datos constituyen el nivel superior de la organización de datos en una instancia de MongoDB. Las bases de datos se organizan en colecciones que contienen documentos. Los documentos contienen datos literales, por ejemplo, cadenas de texto, números, fechas, etc. En un formato similar a JSON, cuando abro una llave y cierro una llave y se van separando por comas o puntos y comas. A menudo ocurre que el servidor de base de datos está mal configurado y permite un inicio de sesión anónimo. En este caso es lo que vamos a hacer con esta herramienta. Ahora, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL, como dijimos, orientada a documentos. En lugar de utilizar tablas y filas, como en bases de datos relacionales tradicionales, utiliza colecciones y documentos. Cada base de datos contiene colecciones, que a su vez contiene documentos. Cada documento consta de pares, clave-valor, que son la unidad básica de datos en una base de datos MongoDB. Bueno, una sola conexión puede contener varios documentos y no tienen un esquema. Como pueden ver, algo así se organizaría. Base de datos, colección 1, colección 3, y acá por ejemplo encontramos los documentos. Documento 1.1, documento 1.2, en base a la colección 1. Colección 2, documento 2.1, documento 2.2. Y así. Ahora lo que tenemos que hacer es una conexión a MongoDB. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que entender que MongoDB está funcionando de manera remota. Esta base de datos, nosotros tenemos que hacer es establecer una conexión como tal. Para poder establecer esta conexión, tenemos que descargar una herramienta para tal fin, que nos permita la conexión remota de nuestra máquina virtual con la máquina que nos otorgó, en este caso, la plataforma Hackthebox. Primero lo que tenemos que hacer es, en esta dirección, descargar la herramienta, que se llama MongoDB SH. Lo que nosotros hacemos es lo copiamos y acá en esta parte, bueno, ya no voy a estar más en el map, me voy a mover atrás y me voy a dirigir a Content para poder descargar la herramienta y hacer adecuadamente esta enumeración. Yo esto lo pego
Y como pueden ver, me va a descargar un archivo escrito en .tgz, o sea, en un archivo comprimido. Tenemos distintos tipos de archivos comprimidos: .tar, .zip, .tgz, etcétera. Salimos de acá porque sin querer hice clic. Y acá, si nosotros podemos ver, ya tenemos un archivo comprimido. Tenemos que descomprimirlo. Para tal cosa vamos a usar tar xbf y el archivo. Lo descomprimimos y como pueden ver ahí nos va dando información de todo lo que va largando. Ahora nosotros listamos y nos dirigimos a la carpeta que nosotros descomprimimos. Ya en esta parte volvemos a listar mail readme, etcétera, etcétera. Nos dirigimos a la carpeta bin, que suele tener los archivos de configuración necesarios, en este caso el script que descargamos. Volvemos a listar y como pueden ver tenemos un archivo, un script, así que lo vamos a ejecutar. Entonces nosotros primero escribimos el nombre del script y ahora la forma en la cual nosotros tenemos que usar esta herramienta es poner MongoDB, que en este caso es la base de datos de la máquina virtual que estamos resolviendo. Después poner la dirección IP. Recuerden que es la que nosotros tenemos en la parte superior derecha: 10.129.141.245 por el puerto 27017. Si nosotros le hacemos clic, como pueden ver se nos está otorgando una conexión y como tal se nos dio una shell. Ya en esta parte nosotros estamos dentro de la base de datos. Esa es una de las cosas por las cuales yo les puse que hay credenciales débiles o el uso de no credenciales. Nunca se pusieron credenciales de usuario y contraseña para poder entrar a la base de datos. Simplemente ya estamos como usuario anónimo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a usar la base de datos. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que, a ver, si vos no sabés usar una herramienta, recuerden que está el comando help. Acá me dice usar para entrar a una base de datos. Show. Acá show puede ser usado para varias cosas: mostrar base de datos, mostrar colecciones, mostrar profile, mostrar usuarios, etc. Entonces como tal le vamos a decir, bueno, mostrame las bases de datos que hayan en esta máquina virtual. Entonces show databases, y recordemos que tiene que terminar con punto y coma, si no, no nos va a ejecutar. Ah, sí lo ejecutó, perdón. Hay veces que no lo ejecuta, pero bueno, por buenas prácticas el punto y coma. Como nosotros ya vemos, tenemos varias carpetas o varias bases de datos: admin, configuración local, información sensible y usuarios. Creo que por lógica ya sabemos por dónde van los tiros: por la carpeta sensitive information. Recordemos que ahora tenemos que usar el comando use sensitive information. Nos conectamos. Acá lo que tenemos que hacer, por acá les voy a mostrar, ustedes cualquier cosa vayan parando el video y vayan guiándose de esta manera para que les sea más fácil. Yo siempre trato de hacer todo lo más descriptivo posible para que, suponiendo que una persona, una empresa, etcétera, puedan hacerlo igualmente y les salga. Si no, nosotros hicimos mal, en este caso, el documento. Siempre tiene que usarse todo lo mejor posible. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que nos muestre las colecciones. Recordemos que era base de datos, colecciones, documentos. Show collections. Y como podemos ver, me dice que hay una colección llamada flag. Para nosotros poder ver esta información, tenemos que usar un comando que se usa en base de datos que se basa en esto. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar una conexión, lo usaría de esta manera. Para que de la base de datos, por ejemplo, busco una colección. Como no hay colecciones, yo reemplazo lo que quiero encontrar, en este caso que sería la flag. Yo digo, bueno,
de esta base de datos, de la base de datos Sensitive Information, mostrarme la flag. Y como pueden ver, acá ya me muestra la flag. Me muestra el ID del objeto, porque es una base de datos, y me muestra la flag. Yo esta flag simplemente la tengo que copiar, me dirijo a donde están las máquinas y la debo copiar en la parte del root. Copio esto, lo pego y ya vamos a haber resuelto la máquina. Recuerden que esta máquina es muy importante porque ya empezamos a ver lo que es bases de datos y en este caso cómo usar la base de datos MongoDB. Y además la importancia de usar credenciales y no permitir la configuración de usuarios anónimos para que alguien no pueda conectarse y, bueno, en este caso extraer datos sensibles. Hasta acá dejamos el video y nos estamos viendo. Muchas gracias, nos vemos.